Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este taller clínico llamado Duelo y Acting, dictado por la licenciada Marcela Schiller. Marcela es psicoanalista, recibida en la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, y formada en el Hospital Público como concurrente y becaria honoraria. Es ex profesora adjunta de emergencias e interconsultas en la Facultad de Psicología de la UCES. Es coautora del libro Los hilos de la transferencia, compilado por Lisa Pelakoff y Alicia Rosenthal. También es docente y supervisora en Centro 2. Así que bueno, te agradecemos mucho, Marcela, y te damos la palabra. Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y todas. Veo algunos nombres conocidos. Me gustaría en la medida de lo posible, si no aparece mucha timidez, que prendan las cámaras, que es más lindo el diálogo, viendo las caras. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, me alegro ver gente conocida. ¿Qué tal, Este, Marcela? bueno, me alegro mucho que hayas venido y bueno, bienvenidos, y espero que lo puedan disfrutar. Me gustaría que puedan participar, que se animen, así podemos conversar. La interlocución es lo más interesante en estos espacios, porque bueno, nuestro trabajo es muy solitario, así que está bueno que podamos compartir. Bueno, les cuento un poco cómo tengo armado como el espacio de hoy. La idea sería empezar por el texto freudiano de Duelo y Melancolía y después vamos a trabajar un poco algunos debates que abre Alush sobre el texto de Freud. Alush tiene un texto que para el que le interesa el tema del duelo es un texto muy importante que se llama La erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Y él discute algunas ideas de Freud, tomando por supuesto la formación lacaniana, ¿no? Bueno, vamos a trabajar sobre eso y voy a traer un caso clínico. Les voy a contar algunas ideas que a mí me parecen en relación a ese caso. Y después abriremos al espacio para la interlocución. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, Perfecto, arranca. Marcela. Bárbaro. Bueno, duelo y acting. Voy a comenzar situando algunas consideraciones que hace Freud en duelo y melancolía. Dice así: el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga las veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Lo caracteriza por un talante dolido, pérdida de interés por el mundo exterior en todo lo que no recuerda al muerto, pérdida de la capacidad de escoger algún nuevo objeto de amor en reemplazo del llorado. Y entonces se pregunta en qué consiste el trabajo que el duelo opera. Lo nombra trabajo de duelo. Después van a ver porque Lacan lo diferencia y dice, y bueno, y Alush toma eso, que no se trata solo de un trabajo de duelo, sino de la función de duelo o del duelo. Entonces, me parece interesante para ir situando. Bueno, ¿en qué consiste para Freud el trabajo del duelo? Es como un repaso, ¿no? Como para ingresar al tema. Primero, toma el concepto de examen de realidad. Es una idea difícil, ¿no? Que nosotros todo el tiempo hablamos de realidad psíquica y qué sé yo, bueno, pero él habla acá de examen de realidad. Y dice así: el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Y de él emana ahora la exhortación de quitar toda la libido de los enlaces con ese objeto. O sea, que es el examen de realidad el que le muestra a uno que esa persona ya no está. Acá
dice Freud que pueden aparecer dificultades con este examen de realidad. Porque las personas, dice, no abandonan así como así una posición libidinal. Incluso cuando ya se asoma un sustituto. Sustituto. Puede ocurrir incluso que se retenga el objeto con tal intensidad que se produzca un extrañamiento de la realidad. Pero continúa diciendo que eso no es lo normal. O sea, que el duelo normal es la aceptación del examen de realidad. En caso de que se siga esa vía normal y prevalece el acatamiento a la realidad, el asunto es que, ¿qué se hace con eso, no? Entonces dice, no se acepta enseguida, se ejecuta pieza por pieza. Segunda idea, ¿no? Primero tenemos examen de realidad y después que se ejecuta pieza por pieza. Y entre tanto, la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Aquí señala el dolor que trae aparejado ese trabajo pieza por pieza, pero que es en esos recuerdos que se va a ir produciendo el deshacimiento de la libido. Cuando el trabajo del duelo finaliza, el yo se vuelve libre nuevamente para elegir, ¿no?, otro objeto que puede sustituir el perdido. Después, Freud va a hablar de la melancolía para pensar la clínica cuando el trabajo de duelo no opera. Hay algo que ocurre en la melancolía y es que no puede ubicarse qué es lo que se perdió. Sabe, dice, es una cita esta, sabe a quién perdió, pero no lo que perdió con él. Eso produce un empobrecimiento del yo, a diferencia del duelo normal, donde lo que se empobrece es el mundo, aquí es el yo el que se empobrece en la melancolía. Vieron que dice que la sombra del objeto recae sobre el yo en la melancolía. El yo se vivencia humillado, indigno, se denigra, se autorreprocha todo lo que no le reprocha al objeto de amor. Se produce entonces una identificación con el objeto que no se resigna. Y por eso la sombra del objeto cae sobre el yo. Bueno, ahora vamos, por ahora siguieron como estas ideas. Vamos a Alush, a lo que él discute de este texto, que dice un resumen, ¿no? Me interesa situar estas divergencias para abrir interrogantes clínicos respecto de cómo pensamos el trabajo de duelo. Dice Alush que Freud planteaba que la elaboración del duelo comenzaba por la prueba de realidad. Ese que murió ya no está más. El asunto es cómo pensar en el psicoanálisis el estatuto de la realidad efectivamente acontecida. ¿Cómo podemos pensar eso? La idea de realidad o de prueba de realidad es solidaria de la idea de percepción, tal como lo plantea Freud en un montón de textos. Lo tenemos en el proyecto, en el esquema del peine, ¿se acuerdan? En la interpretación de los sueños, cuando en uno de los polos del peine ubica la percepción. Y es a partir de la percepción que se arma el esquema de las huellas mnémicas. Cuando habla de la pérdida de realidad en neurosis y psicosis, cuando habla de la escisión del yo en el proceso de defensa, en el fetichismo, ¿no? Lo que alguien ve, ¿no? Ve, constata que no hay pene, pero baja la mirada y entonces lo reemplaza y pone un zapato, por ejemplo, ¿no? Pero se confronta con esa realidad, dice Freud, de que hay algo falta. Bueno, acá es como
si pusiéramos un signo de pregunta para repensar esta idea, es complicada, al menos para nosotros los psicoanalistas. ¿Cómo pensamos esta realidad? Un acercamiento posible a la idea de realidad podemos encontrarla en el texto La negación de Freud. Ahí Freud sostiene esto, que el juicio de atribución es anterior al de existencia. Entonces, lo primero no es si algo existe o no, sino si algo me da placer o no. Las representaciones que provienen de percepciones se fundan en ese principio de placer. Entonces, el juicio de existencia viene a verificar que ese objeto de placer o de displacer está todavía ahí. Sin un sujeto, dice, por ejemplo, Michel Sauval, interpretando este texto, no hay que atribuya nada. O sea que primero necesitamos ese sujeto que atribuya algo, un placer o un displacer, para decir que algo existe. Bueno, lo que viene a decir Alush es que la realidad no prueba nada. Y ahí estamos en problemas para pensar el duelo. ¿Qué quiere decir que no prueba nada? Dice que no alcanza con que un suceso, con que un hecho haya sucedido. No alcanza. Es necesario, dice, para que se constituya como acontecimiento, que haya una nominación simbólica que lo nombre como tal. O sea que para que la realidad hable, diga algo, hace falta un montaje. No hay una realidad por fuera del orden simbólico. Está constituida por ese orden simbólico. Hay un texto que se llama Respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre la Verneinung de Freud. Me parece que están escritos. Ahora no recuerdo. Es lo que dice Jean Hippolyte en ese texto. Y dice así, que la afirmación primordial, o sea, que algo existe, es esta estructuración simbólica. Y la realidad se viene a ordenar según ese orden simbólico. O sea que dice, es únicamente por las articulaciones simbólicas que la percepción toma su carácter de realidad. Entonces, para sintetizar, lo percibido como real es la lectura que se haga de eso. Es muy importante pensar en esto. Pensemos, mientras iba leyendo me iba acordando algunas situaciones trágicas de nuestra historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien desaparece, no se sabe qué pasa, ¿no? Y no hay a quien reclamar y no se sanciona nada. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del discurso, por ejemplo, del presidente de facto Jorge Rafael Videla, cuando decía que es un desaparecido, es un ente, una cosa así, y hacía un gesto deplorable, ¿no? Porque estaba hablando de seres humanos que estaban secuestrando y apropiándose de sus criaturas, y él con ese gesto como si eso no era nada, era como algo, parecía una ilusión óptica. Ese montaje que nominaba de lo que estaba pasando en ese momento estaba prohibido, ¿no? Estaba cercenado, mejor dicho. Y lo difícil que fue para esas personas que le han desaparecido familiares poder elaborar el duelo. Porque no tiene que ver solo con que no esté. ¿Se entiende? O sea, no es solo no está. O sea, es necesario ese montaje para procesar y legitimar que ese no está.
Bueno, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Puede ocurrir otra cosa que hasta Freud lo nombra ahí de alguna manera cuando sucede que la pérdida está renegada. ¿Qué quiere decir? La renegación abole las huellas y entonces impide la inscripción, porque admite y no admite a la vez. Entonces, no permite que esa pérdida se inscriba como tal. No permite localizarla. Si algo no se entiende, me pueden preguntar, incluso pueden escribir en el chat y después lo retomamos. Esto obstaculiza la posibilidad de elaboración, porque además es como si el tiempo quedara detenido en eso y no se pudiera continuar. Hay una autora que se llama Sylvie Poulichet, tiene un libro que se llama La obra del tiempo en psicoanálisis. Ella ahí dice algo así como que cuando puede suceder con un duelo que no se procesa o con cualquier situación traumática, que es como que el tiempo queda detenido y el pasado no se torna pasado. Es como si no, el tiempo no hubiera transcurrido y eso sigue siendo algo actual permanentemente. Y entonces, como eso es algo actual, no se produce como un acontecimiento. Es como si no hubiera acontecido. Que la pérdida se constituya como tal implica entonces un registro simbólico que nombre eso que falta. Y al nombrarlo lo constituye como acontecimiento. Decirle, por ejemplo, a un paciente, lo que pasa es que vos estás de duelo, a veces es sancionar eso, nominarlo, y que eso pueda acontecer como tal. Y a veces esto es necesario. Eh, que el suceso no se produzca como acontecimiento, ven que hago una diferencia ahí, que el suceso no se produzca como acontecimiento puede arrasar a un sujeto, porque lo sucedido no se inscribe como historia. Puede producir efectos enloquecedores. Por eso dice Alush que admitir la falta no puede ser el comienzo de un duelo, sino su final. O sea que para Freud era el examen de realidad el que daba el inicio al duelo. Y acá Luz dice que eso es el final, porque hace falta todo un montaje simbólico para ir ubicando que eso falta. Pero no se queda con esto, porque también va a cuestionar este trabajo pieza por pieza. Ahora vamos a ir a eso. O sea, vieron que Freud decía que el trabajo es pieza por pieza, que es doloroso, ir recordando. Bueno, Alush polemiza esta idea de pieza por pieza. ¿Y qué dice? Dice que el psicoanálisis tiende a reducir el duelo a un trabajo, pero que hay un abismo entre el trabajo, que es un trabajo simbólico, ¿no? Y la subjetivación de una pérdida. Que el duelo tiene una función subjetivante. ¿Por qué? Porque reinscribe la falta y posibilita que esa falta opere como causa nuevamente. Pero esto no se da solo en lo simbólico. O sea, con lo simbólico, con el recuerdo no alcanza. Dice que hay algo de esto que se da en acto. Y esto es lo que quiero introducir, que es lo difícil, ¿no? Que no alcanza con el recuerdo.
También dice, ahora vamos a retomar esto, que no es cierto que la cosa finalice, ¿no? El duelo finalice sustituyendo un objeto por otro. Como que él está diciendo algo así como que Freud tiene una mirada como muy romántica del duelo. Llorás, recordás y después se te pasa, ¿no? Después de que recordaste, lloraste, después se te pasó y buscas a otro que reemplace al que se perdió. Y listo, Pirincho. Dice, ¿cómo? Esto no. O sea, ¿cómo vamos a buscar un sustituto del objeto perdido? Se te murió tu mamá, ¿cómo sustituir? Se te murió tu papá, tu pareja, un amigo. ¿Por qué? ¿No? Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, ¿no? Hay ese vacío, ¿lo puedes llenar otro amigo? ¿O es otro? O sea, no es el mismo, ¿no? ¿Cómo se sustituye uno por otro? Es una mirada como si sería posible reemplazar una cosa por otra y que no haya ningún ruido ahí, ¿no? Ninguna diferencia. Hay me estaba acordando, un episodio de Black Mirror, no sé si la vieron la serie, muy interesante sobre este tema, donde a una mujer se le muere su pareja y pone un clon en lugar de su pareja, que es igualito y además está programado para decir cosas similares, digamos, a su marido, qué sé yo. Y aunque está el clon ahí y parece que es el mismo, no es el mismo. Y esta mujer empieza a sentir algo como cierta amargura de que eso no es, y finalmente deja el clon. O sea, por más que metas a un clon, no es el mismo, es el clon. Entonces, retomo a Luz. No hay sustituto del objeto de amor. Lo que sí puede haber es que la falta se relance, ¿no? Una vez que se finaliza el duelo, que el sujeto pueda ir a buscar otros, pero son otros. No es para rellenar ese. Bueno, ¿qué dice entonces? Que para que suceda eh, la función del duelo, es necesaria la repetición, el acto, donde aparezca que la segunda repite la imposibilidad de que sea la misma, de que sea la primera. El clon sería una repetición que lo que permite ver es que hay algo que igual se perdió. O sea que es en la repetición, en acto, que algo puede inscribirse, que no alcanza. Y incluso si tomamos lo que dice Freud de la muerte, ¿no? Que no hay inscripción de la muerte en el inconsciente. ¿Cómo bordeamos eso entonces? Con el recuerdo solo no alcanza. Entonces, por eso, para subjetivar esa pérdida, lo que está diciendo Luz es que es necesaria esa repetición. Es volver una y otra vez en acto a cuestiones que permitan bordear esa ausencia. Entonces, es la repetición la que localiza esa ausencia. La resolución, entonces, no está en el saber, o sea, en el recordar, nada más. Es parte, pero no es suficiente. Dice que se está de duelo por alguien que al morir se lleva con él un pequeño trozo de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se lleva algo de uno, pero que al mismo tiempo es del otro. Es del lugar que uno tuvo como falta para el otro. Ese trozo de sí parece como el objeto transicional de Winnicott. No es ni de uno ni del otro. Lacan lo dice en el seminario 10, en la clase del 30 de enero del 63. Dice así: solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decir yo era su falta.
sea que la función del duelo tiene que ver con poder ubicar ese lugar de falta. Y ubicarlo no es solo con el recuerdo, sino también con el acto. Ahora, a veces hay actos y a veces hay actings. Voy a trabajar sobre un caso clínico y después lo vamos un poco a charlar. Yo les voy a dar mi lectura y también lo vamos a conversar. Es un caso clínico de un niño que atendí hace muchos años. Lo llamé en ese momento el regreso de los muertos vivos. Bueno, los padres de Bautista Julián, lo llamé así, no se llamaba así, pero a los fines de esta presentación le puse ese nombre, consultan preocupados porque su hijo de 5 años no duerme bien. Se despierta varias veces a la noche e incluso durante la siesta se despierta a los gritos y llorando. Aunque en esos momentos tiene los ojos abiertos, notan que está dormido y no se da cuenta de que están con él calmándolo. No recuerda luego estos episodios ni tampoco si soñó algo. Dicen que sucede hace mucho, que no logran precisar desde cuándo, pero sí notaron que hace unos meses ocurre con mucha más frecuencia, prácticamente todos los días. Yo les pregunto si consultaron con el pediatra por los trastornos del sueño y me dicen que la pediatra opina que es un cuadro de angustia. Entonces yo empiezo a atender al niño. Al principio cuesta con él armar un vínculo. Dibuja una casa, pero solo mira la hoja, pinta el techo y hace un gesto como que se cansó. Qué lindo que dibujás. Contame, ¿de quién es esa casa? Silencio. Esta casa es rara. No tiene puertas, no tiene ventanas. ¿Quién podrá vivir ahí? Silencio. Tiene que ser alguien que pueda atravesar las paredes. ¿Quién podrá ser? Silencio. Y sigue sin mirarme. Bueno, a lo mejor podemos inventar un personaje que viva ahí. Niega con la cabeza. Bueno, a lo mejor se nos ocurre algo para la próxima vez. Que nos veamos. Si tenés ganas, también podés traer chiches de tu casa, le digo. Un día trae 2 autitos de la casa. Me los muestra y entusiasmada le digo que me encantan, que juguemos. Dice que no sabe, que no se le ocurre. Agarra una grúa de la caja de juegos y no hace nada. Silencio. Intervengo armando el juego yo. La grúa, yo agarro la grúa, se lleva los autitos y los tira en una caja. Y hago los ruidos del remolque. Una señora pide ayuda y viene un robot a salvarla y a devolverle el auto. Por primera vez, Julián agarra la grúa sonriendo y vuelve a tirar el auto en la caja. El robot llama a otro que lo ayude a tirar la grúa al río. Agarra la grúa y empieza a hablar un poquitito. Dice: los autos están mal estacionados. Hay que poner orden. Yo le digo: ¿armamos un estacionamiento? Mirá, le digo, tengo unos daquis acá para armar. Se copa y dice: dale, bueno. Arma un espacio con paredes, techo, una puerta con una barrera y un guardia en la puerta, que es el que deja pasar a los autos al estacionamiento. En fila se van acomodando. Propone que venga un ladrón. Viene y la grúa lo atrapa. El ladrón llora.
Él es el que maneja la grúa. Ay, perdón. Al irse me mira y me saluda. El juego del estacionamiento se repite en las siguientes sesiones, con algunas variantes. Se incorporan muchas cámaras de seguridad en las paredes. El malo tiene una guarida donde se lleva todos los autos y se los come. Adentro, entre los autos, hay uno que es su cómplice, que le avisa cuando el guardia se duerme o está distraído y puede venir a robar. La policía viene y a veces logra rescatar algunos autos y otras veces no. A veces llega tarde. Un día pide armar otra cosa. Es una casa. Arma las paredes y la puerta. En un lugar pone la cama. ¿De quién es esa casa?, le pregunto. Es la casa de Messi. ¡Wow! Pero a él no le gusta, me dice. ¿Por qué? Porque el hermano no está. ¿Y dónde está? Está preso, me dice. ¿Quién es el hermano? Cristiano Ronaldo. ¿Ves? Me muestra un muñequito, me dice, este es. Ahí está preso. ¿Qué hizo para estar preso? Robó. Qué bárbaro, le digo. ¿Y Messi vivía con él? Sí, por eso lo extraña. No quiere ir a dormir porque tiene miedo, porque el hermano no está. Ah, le digo, que lo llame por teléfono. Y le doy un daqui, ¿no? Para que llame por teléfono. Acá está el celu, le digo. Hola, hermano. Habla él, ¿no? Es Messi. Hola, hermano. ¿Cuándo venís? Ya me liberaron, ahí voy. Me pide que yo maneje al hermano. ¡Trin! Messi abre la puerta. Hola, hermano. Hola, Lionel, volví. Ya no tengas miedo. Ahora voy a dormir, dice Messi. Pero vos cuida que no venga nadie. Cristiano se queda parado cuidando. Se escucha un ruido. No te preocupes, hermano. Yo me encargo. Viene un fantasma y Ronaldo lo atrapa. Festejan los dos y se va a dormir. Después de esto yo cito a los papás y empiezo a investigar sobre la historia de ambos. Recorto aquí un fragmento de lo relatado por el padre. Califica a su familia de origen como un desastre. Su papá es alcohólico, solo tiene trato con Julián, su papá, y se vive por él. Con su mamá no habla hace muchos años. Nunca se hizo cargo de nosotros ni le importó nada. Todos mis hermanos se drogan. Uno de mis hermanos murió. Yo estuve muy mal, pero ya no consumo hace más de 10 años. Fui adicto al paco y a la cocaína. Ahora me queda la adicción al juego. Le pido que me cuente sobre su hermano, el que murió. Bautista era 2 años más grande que yo. Éramos muy unidos. Nos drogábamos juntos y robábamos. También estuvimos varios años internados en la misma comunidad terapéutica. Él se internó después que yo para estar conmigo y acompañarme. Cuando nos externaron, justo al tiempito de eso, él andaba en auto con un amigo, chocaron y murió. Nunca lo superé. Todavía lo extraño. Murió un par de años antes
de que naciera Bautista Julián. Por eso le pusimos ese nombre. Intervengo diciéndole que se nota que tiene una historia dolorosa. Me dice que sí, que hizo terapia, pero el psicólogo dejó su obra social y no quiso con otro. Le digo que a veces sucede que se empieza a tener confianza con un psicólogo y cuesta retomar después con otro. Más aún cuando se vivieron pérdidas difíciles de superar. Que realmente tiene una historia conmovedora, porque a pesar de lo que sufrió, trató de salir adelante. Me pide entonces que lo derive para tener su espacio de terapia y así lo hago. Bueno, hasta ahí el caso clínico. Les voy a contar algunas cosas que pensé y abrimos. Me interesa pensar qué pasó con el duelo en este caso. Planteo esta lectura. El papá de este niño no pudo subjetivar la pérdida de este hermano. Aquí quedó algo detenido o retenido, que no pudo ceder. Su hijo porta el nombre del muerto como si para el padre prolongara la vida del hermano fallecido. Y esto aparece en el niño que no puede dormir tranquilo. Es a través del hijo que el padre va inscribiendo al modo de un acting qué es lo que perdió. Del 23 de enero. Es la relación de la distancia con la existencia del espejo lo que da al sujeto ese alejamiento de sí mismo que la dimensión del otro está destinada a ofrecerle. O sea que el acting arma una escena que permite cierta perspectiva para que el sujeto se vea a sí mismo y pueda enterarse de algo. Quiero hacer una aclaración, porque se suele hablar de acting cuando, por ejemplo, el caso típico que se suele nombrar es el de Cris y los sesos frescos, ¿cierto? O sea que aparece un acting que es por error en el analista, aparece un acting. Acá estoy armando como otra idea de acting. O sea, no necesariamente un acting aparece porque hay un error en el analista. ¿Cuál sería esta otra idea? Sería la de lo que aparece actuado en transferencia, lo que se muestra, pero que no es por error del analista, sino por el hecho de que no todo es posible de decir. O sea, hay algo que es imposible de decir, siempre, por estructura. La palabra no alcanza a nombrar la cosa. Como no alcanza con la palabra, se muestra, y se muestra como un intento de inscripción. Entonces, un acting arma una escena que intenta inscribir algo de eso que es indecible. Bueno, sé que, a ver, no todo puede ser dicho, entonces la actuación posibilita inscribir, a veces eso imposible de decir, localiza, quiere decir que bordea eso imposible de decir, y permite ir inscribiendo, como un trabajo descifrado.
Esto me parece a mí interesante para pensar la función del duelo. Porque entonces un sujeto puede advertirse de algo que lo tenía atrapado o de algo que perdió, localizándolo en una escena. Es como que la escena misma permite avivarse de algo, como un registro no discursivo. Y la escena se arma en la repetición, como que la repetición va trabajando en transferencia. Cada vez dibuja lo que no está, dibuja la ausencia. Es como un rompecabezas. Cuando falta la pieza, se nota por lo que hay alrededor. Es como que lo de alrededor localiza que esa pieza falta. Eso que se localiza es el objeto A. Es eso restado del otro, que permitió subjetivar al sujeto. O sea que se subjetivó porque algo le falta al otro. Si el otro es absoluto, el sujeto queda en posición de objeto. Si el objeto puede caer del otro, entonces el otro está barrado, entonces el sujeto puede tener algún lugar como sujeto. Porque hay sujeto cuando hay recorte del objeto. Bueno. Entonces, mi conjetura es que en el trabajo de duelo, de elaboración pieza por pieza, de volver a perder a través del recuerdo lo perdido, ese trabajo es una parte del duelo, pero no alcanza. Y no alcanza porque excede lo simbólico, porque en la pérdida hay algo que es indecible. Y pienso que es en el acto, en el montaje de otra escena, que puede localizarse eso que hace del dolor una experiencia, o sea, con la que se pueda contar en la historia. En este caso, para este papá, fue a través de su hijo que pudo admitir la pérdida de su hermano y empezar a poner a trabajar ese duelo que no había podido aún procesar. Bueno, hasta acá lo que les quería plantear. Ahora quiero abrir al intercambio y que, bueno, espero sus preguntas, comentarios, opiniones, podemos debatirlo. Bueno, Antes de que abran los micrófonos para hacer preguntas, te leo dos preguntas que hay en el chat. Una es de dale. Pablo, cuando estabas hablando del capítulo de Black Mirror. Sí, Más o menos, digo, para que te ubiques en ese momento, él hace esta pregunta. Esa descripción de la falta, ¿toca lo real? claro, exactamente, toca lo real. Este es el asunto, porque Lacan es eso lo que trae, es ese registro que Freud llegó cuando habla, por ejemplo, del ombligo del sueño, ¿no? La roca viva de la castración, pero queda ahí. Lacan retoma estas cuestiones que quedaron hasta ahí en Freud y dice, bueno, pero qué hacemos con esto? Bueno, algo hacemos con esto y tiene que ver con poder bordear eso, que no podemos decir, pero que implica poder reinscribir eso de algún modo. Exactamente, Pablo, acuerdo. Bien, y Claudia Prieto pregunta recién, ¿cuál es la función del duelo? ¿Subjetivar? ¿De qué se habla? ¿Cuál es la función del duelo? ¿Y de qué se habla? ¿Qué quiere decir? La invitamos a Claudia que abra su micrófono y que formule la pregunta Ahí o que, bueno, está. o que conteste. Paula, a Acá ver que no te estoy. veo. Espera. Ah, Ahí estoy. Claudia, no Paula, Claudia. Vos ¿Qué decías tal, que Claudia? la diferencia que aportaba Lacan era que veía que el duelo tenía una función, Sí, que no era solamente un trabajo como planteaba Freud, sino que había una función
que era, supongo que por lo que terminas de decir ahora, es ver dónde ese sujeto quedó atrapado, pero quedó atrapado como objeto, no como sujeto, Exactamente. ¿no? No como sujeto. Por eso dije, ¿de qué se habla cuando se habla de subjetivar? Interesante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al reinscribir la falta, esa reescritura le permite al sujeto relanzar su deseo. Porque si no, es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que la verdad que es fuerte. Fue fuerte también poder hacerle la lectura en base a lo que me dijo el papá del juego de este niño. O sea, porque fue a precup. Uno cuando está jugando con un niño no sabe de qué se trata, ¿no? Lo que ahí está siendo jugado. Ese niño estaba siendo jugado en el duelo del padre que no había procesado, ¿no? Cuando ese niño pueda correrse de ese lugar y este padre hacerse cargo de ese trabajo que no está, esa falta puede empezar a circular de otro modo. Por eso es una función subjetivante. Porque entonces el niño puede sustraerse de ahí y el padre también puede sustraerse de ese niño y armar ¿no? su camino en esa elaboración. Porque lo tiene tomado ese niño, ¿no? Haciéndole jugar el lugar del hermano muerto. Claro, En ese punto es subjetivante la función del duelo, porque relanza el deseo, gracias, permite Marcela. volver a hacer circular la falta. Gracias. No, de nada. ¿Quién más? Permiso, Dale, buenas Pablo. noches. Mucho No, gusto. se me ocurre una idea medio tonta, que toda pérdida entonces es una oportunidad de caminar hacia la castración del otro, o sea, de alimentar ese agujero que es necesario construir o hacerlo aparecer, castrar al otro. ¿Pero a vos eso te parece una tontería, lo que estás diciendo? No, me parece simple en su expresión y a veces Eso no. simple es un tesoro. Es un tesoro. Es el tesoro que dice Lacan que hay que resguardar. El problema es cuando esa falta no está, o no cuenta para el sujeto, ¿no? Entonces en la clínica nos vemos ahí con ese trabajo de barrar al otro, ¿no? Para que ese sujeto pueda sustraerse de la trampa en la que está metido, completando y rellenando como objeto al otro. El duelo, eh, en ese sentido, atraviesa la clínica, porque no es solo eso me haces pensar con tu pregunta, Pablo, porque no es solo por un ser querido que hay duelo, también se duela una posición gozante, ¿no? Cuando uno está preso de un goce y está preso ahí como objeto, sosteniendo ese goce, largar, ¿no? esa posición, cederla, implica un duelo. Y si consideramos ahora que no solo es simbólico, lo que se actúa en transferencia tiene que ver con la posibilidad de ceder ese objeto, dejar de ser ese objeto gozoso, que pasa por el registro de lo simbólico, pero no solamente, o sea, pasa por la asociación libre, la interpretación, pero no solamente pasa por ahí. Hay algo que se juega en transferencia que es en acto.
que dice, buenas noches, ¿qué podría pasar si un duelo no se logra relanzar en el deseo? ¿Qué querría decir, Catalina, eso? A ver, que no se relance el deseo, ¿qué querría decir? Para que lo pensemos, a ver. ¿Estás ahí, por ahí? A lo mejor no se anima. ¿Está? Catalina Bendaño, creo que decía. Acá te veo una vela, pero ¿te animás a decir a qué te referís cuando que el deseo no se relance? Hola, Hola, sí, pues dale. según lo que venías planteando, este, pues no sé si llamarlo ya trabajo o esta subjetivación como la propone Alush, em, o sea, cuáles son esas vías que puede tomar ese duelo en el caso que no se logre como esa repetición, esa elaboración. eh, de, pues como de esa pérdida que implica pues como relanzar el deseo, qué pasaría si el sujeto no logra avanzar de ahí. Bueno, me parece que ahí es cuando tenemos un duelo que no termina, ¿no? Que está detenido, que entonces puede pasar distintas cosas. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre la melancolía, pero también pueden haber otras situaciones similares, donde a lo mejor no aparecen autorreproches, todo este cuadro de melancolía, pero sí alguien que está como desganado, o con situaciones. Por ejemplo, a ver, hoy atendí una paciente, les cuento como breve algo. Una paciente adulta que hace varios años se murió su mamá y su papá volvió a formar pareja. El tema es que, bueno, este hombre vuelve a formar pareja, pero hay algo donde ella se angustia, no nota que se angustia, lo que aparece es cuestiones psicosomáticas. Por ejemplo, le empieza a doler mucho la panza, empieza con descomposturas, o empieza a sentir que se contractura y piensa que es algo del corazón, entonces termina en la guardia, o sea, ya pasó varias veces esta cosa. Y ya, a ver, ¿hay algo de que el padre haya armado pareja que le hace ruido? Porque la sensación que le viene es que el papá reemplazó a su mamá por una mujer, por otra mujer. Y ella está todo el tiempo denunciando que esa señora no es su mamá, ¿no? Pero ella sabe que esto es una tontería, porque ella ya sabe que esa señora no es su mamá, es una mujer grande, pero igual siente eso, ¿se entiende? Entonces, como queda tomada ahí es cuando, por ejemplo, a ver si estoy contestando, Catalina, lo que me preguntas. Ahí todavía hay algo donde ella está atrapada en esto y todavía no salió de esto. O sea, eh, ¿qué pasa ahí? Eh, por ejemplo, le reclamó al papá que hay cosas que hace por esta mujer que no hacía por su mamá. Entonces ella con su comentario, identificada a la mamá, la trae a la vida. Yo le digo algo así. Ah, es como si hablara tu mamá, ¿no? Ah, claro, que porque con ella haces cosas que a mí no me hacen, no sé, a ella le regalaste, a mí no me regalaste, ¿no? Le digo, pero vos no sos tu mamá, vos sos la hija. Hay algo ahí que todavía falta dar varias vueltas para que eso caiga y que ella pueda ceder algo de eso, de estar representando a la mamá como si estuviera viva.
y aparecen los síntomas en el cuerpo, que dan cuenta de que todavía no se relanzó el deseo. A eso voy. ¿Contesté, Catalina? Escribió que sí, que gracias, Ah, que le respondiste. bueno. Candela levantó la mano. Cande, ¿querés abrir tu micrófono? Hola, buenas tardes, Buenas Marcela. tardes, Candela. ¿Qué tal? Yo me quedé pensando, hice como un paralelismo, aunando lo que dijiste al principio en relación con los desaparecidos y esta lectura que vos hacés del acting y el duelo, y me hizo recordar a una película, Un muro de silencio, justamente, se llama Un muro de silencio. Ajá. Me hizo recordar por qué, porque es basado hay actores argentinos donde a partir de la desaparición de un hombre en la época de la dictadura, la película comienza con cómo siguió esa mujer, la esposa, y una directora de cine que viene a la Argentina a grabar sobre esa historia de amor. Para lo cual, al personaje principal, que nunca pudo inscribir ese duelo, que nunca tuvo lo que nosotros decimos los ritos, ¿no? Vinculados a la pérdida, este fil que va relatando la directora escena tras escena hace que de alguna manera este personaje que actúa Soledad Villamil, es una película del 90, muy vieja, pero esta de alguna manera pone en acto, ¿no? Yo me quedé pensando en las escenas, quién las pone en juego, ¿no? Entonces esta directora que a través de este film, ¿no? Invita al personaje principal a elaborar algo y a empezar a escribir algo de esa pérdida. Ella empieza, por ejemplo, a ver que él vuelve, que lo ve, ¿no? No son las alucinaciones del orden psicótico, ¿no? Tienen que ver con este orden de la pérdida que no pudo escribirse. Entonces me quedé pensando también en el personaje de esta directora de película que le ayuda al personaje a entramar algo de ese duelo. Bueno, eso es lo que pensé aunando tus dos lecturas de diferentes momentos de la Sí, exposición. muy interesante, muy interesante. Y esto, ¿no? Como a veces hace falta, ¿no? Como alguien que pueda acompañar y pueda ir armando esa escena que falta para inscribir eso que aconteció y que está como, como si no hubiera sucedido, porque esto que decimos, ¿no? Al no haber nominación, lo sucedido no acontece. Tal cual. Es importante esa cuestión, poder nominar y que alguien esté ahí también siendo testigo de eso. Hay un autor que se llama Primo Levi, no sé si lo han escuchado, era un escritor sobreviviente de la Shoah, o sea, del holocausto nazi. Y él cuenta en uno de sus libros una situación terrible donde matan a un niño de 3 años, además el nene no hablaba, no sabían el nombre del nene, y en el campo de concentración le pusieron Jurvinek. O sea, lo nombraron al nene, porque no sabían, estaba solito. Cuando lo matan, él dice ahí, en eso que escribe, el único testimonio de Jurvinek es el que estoy anotando acá ahora. ¿No? Es conmovedor, digo. Dar testimonio, a veces somos los analistas los que estamos en ese lugar, de ser testigos de eso que no aconteció hasta el momento en que dijimos, acá falta, acá hubo y ahora no. Es a través de que nosotros somos testigos de eso, que eso puede empezar a faltar y se puede inscribir como ausencia.
como Primo Levi con Jurvinek. Para este señor, que el psicólogo haya dejado de atender, lo reenvió a el sin salida en el que estaba, ¿no? Con respecto a su hermano. O sea, seguramente había empezado a hablar algo de eso y algo en transferencia se armó y de repente el psicólogo deja, ¿no? Y este tipo queda sin el testigo, ¿no? Por eso yo le digo que a veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando se ha pasado una pérdida, volver a confiar en alguien y contarle, pero que es necesario, porque él tiene esa historia dolorosa. Como hacerle lugar a eso que le pasó, que uno puede hipotetizar también que se ve que el otro que le tocó en suerte no hizo lugar a esto. Una madre ausente, no sabemos qué pasó, un padre alcohólico que dice que vive solo para el nieto. Este hombre contaba con ese hermano. ¿Cómo hace para poner a trabajar esa ausencia? Pasó de una adicción a la otra. También podemos suponer que acá hay un duelo anterior al hermano, que de ninguna manera este hombre está avivado de eso, y que tiene que ver con la falta de lugar en el otro. Porque los actings también son llamados a que el otro dé un lugar, ¿no? Podemos hipotetizar, ahí no tenemos material, ¿no? Habría que haber seguido trabajando con él, pero ahí hay algo. Muchas veces sucede también que hay un duelo que no se puede eh, procesar, porque además remite a otro que ni siquiera se ha registrado como tal, y que acontece cuando el analista lo nomina. O sea, cuando aparece el montaje simbólico para nombrar esa ausencia. Hola, ¿qué tal? Pensaba en algo más bien físico, como invisible, ¿no? La pérdida de audición. A ver, ¿cómo se pone todo el...? Ay, se me fue. ¿Te lo leo, crees, Marce? Dale. Rocío Zampelia dice, hola, ¿qué tal? Pensaba en algo más bien físico, como invisible, ¿no? La pérdida de audición y la tecnología que hoy tenemos, ejemplo, audífonos, como posibilidad de los sujetos para elaborar la pérdida. Ay, Rocío, no te sigo. A ver, No, me parece que lo leí mal yo. ¿Querés abrir el micrófono, Rocío? dale, a ver, Sí, lo tenía un Rocío. poco lo tenía cerrado porque se me tilda toda la compu, pero trato de expresarme. ¿Cómo están? No, Dale. pensaba, el otro día justo escuché un comentario en el transporte público de una persona que decía esto de no escucho, no escucho, no escucho, ¿no? Y se escondía atrás del no escucho. Y pensaba, ahora escuchando todas estas conversaciones, preguntas, lo que trajiste vos hoy, eh, ¿qué pensarán ellos, no? Si realmente pueden aceptar esto que están pasando, atravesando su pérdida, porque yo lo estaba pensando como una pérdida, pero ellos cómo lo pensarán, ¿no? Si realmente se puede pensar como una pérdida, pensaba, por ejemplo, adultos mayores que también puede pasar por envejecimiento, está la presbiacusia, por ejemplo, si se podía pensar como una pérdida, como una posibilidad, nosotros, ¿no? Como futuros analistas, de intervenir es justamente planteando esto de, bueno, posibilidades están los audífonos, no se puede reemplazar, no se puede sustituir, pero está esta otra posibilidad. ¿Me expresé un poquito mejor? Ahora sí, totalmente, pero hay gente que está en una posición donde reniega de eso y de ninguna manera hace lo mismo con un bastón
¿no? Bueno, y es un trabajo poder elaborar que, bueno, a veces es necesario eso, ¿no? Pero es una pérdida, la pérdida de la audición, a veces es la pérdida de la vista. Ahí también opera la función del duelo. Usar el audífono implica en acto ubicar que algo se perdió, pero se puede usar otra cosa, ¿no? Que a veces, digamos, ahí está buenísimo porque es algo que de alguna manera, digamos, permite oír, aunque no sea lo mismo. Hay algunas cosas que son irrecuperables, ¿no? Bueno, son distintos tipos de duelos en distintas cuestiones, pero ahí es afrontar eso, ¿no? Una paciente, por ejemplo, que está cursando una quimio que es una quimio que va a ser crónica, o sea, no es que vieron que a veces la quimio es un tiempo y después ya está. Bueno, ella no, la quimio es crónica, de acá en más va a tener que hacer quimio una vez al mes. Bueno, eso hubo que hacer un trabajo para poder soportar. Y bueno, la vida cambió y cambió, ¿no? No es lo mismo. Y no hace falta irse también a una situación extrema. Los años pasan y hay un montón de cosas bueno, cambian, ¿no es cierto? Este, eh, Sí, también por eso yo me quedé pensando en esto de los duelos, ¿no? No solamente un objeto perdido, un objeto de amor, puede ser también el cuerpo, alguna etapa de la vida, una pérdida de trabajo también, ¿por qué no, no? Una jubilación, Totalmente. La jubilación, claro, en la adolescencia, la pérdida del cuerpo, de la niñez, los cambios, totalmente. ¿no? Como que estamos muy atravesados por los duelos. Y también, si uno nota, ¿no? Que eso no está sucediendo, que no, de repente uno escucha a alguien, qué sé yo, de 40 que vive como un adolescente. Cabe empezar a pensar qué pasó ahí, que alguien quedó totalmente detenido en los 15, 20 años, ¿no? Hay eternos adolescentes. Hay ahí un duelo que que no aparece ni registrado. O sea que el duelo es el que está pensando el analista cómo hacer para ver si este sujeto logra identificar alguna cuestión ahí, ¿no? Que no está registrando. Sí, Que aparece totalmente renegada. sí. Ahí es más difícil. Hay todo un trabajo para hacer para admitir eso, ¿no? Porque justamente la renegación borra las huellas o intenta borrar las huellas. Es ahí todavía más difícil. Antes de darle la palabra a Pablo, Marce, que levantó la mano, Candela Sí. Agüero dice, interesante esto que retomás de Primo Levi, incluso para pensar sus escrituras a través de la trilogía que aborda su experiencia en los campos, así como su final de vida, el desenlace que fue un suicidio. Totalmente, totalmente. Hay otro autor muy interesante, no sé si lo han escuchado nombrar, que era psicoanalista, que era Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim es el analista que ha escrito Psicoanálisis, los cuentos de hadas, y que dedicó su vida al trabajo con autismo. Y él lo dice directamente en uno de sus textos. Él dice que el trabajo con autistas lo ayudó a él a procesar su experiencia en los campos de concentración, donde él ya era psicoanalista. Él estuvo
en Dachau, creo que 1 año y medio aproximadamente o 2, y después lo liberaron y fue a Estados Unidos. Y toda su carrera trabajó con autistas. Y dice que la devastación de un chico autista es como la devastación o el arrasamiento subjetivo que se vivía en los campos de concentración. Yo lo que quiero agregar con esto es que a él le permitió hacer alguna elaboración, si es posible decir elaboración, si es posible, digo, como finalizar eso, ¿no? Eso inasimilable. Ese trabajo le permitió algo diferente, que, por ejemplo, melancolizarse o que volverse loco, ¿no? Eh, a mí me parece interesante ir a esos escritores que han vivido situaciones tan extremas para pensar la clínica psicoanalítica. Cuando en la clínica tenemos situaciones de urgencia o de gravedad, donde hay un arrasamiento subjetivo y, bueno, cómo trabajar con esas situaciones de un arrasamiento tan terrible, ¿no? Bueno, ¿quién otro dijiste, Laura? Pablo levantó la mano. ¿Querés Pablo. hacer tu consulta, Pablo? Sí, permiso, gracias. Quería volver un poco sobre acting out y acto. Sí, Entendía el acting como un proceso de repetición, que la repetición se diferencia de la anterior, porque lo que falta es nuevo y siempre falta algo nuevo en esas repeticiones. Y no sé si entiendo entonces que el acto sería en el duelo, en esto de duelar, llegar a inscribir esa falta en los 3 registros o de alguna manera que quede inscripta. O sea, como un final de esa repetición. exactamente. Cuando algo se inscribió y cesó, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Eso no quiere decir que no duela una pérdida, ¿no? Pero no es lo mismo que estar totalmente tomado ahí. El acto sería eso, como cuando, bueno, puede relanzarse, por ejemplo, en el caso que conté antes, ¿no? Y que esta mujer en algún momento pueda invitar a su papá y a la nueva mujer a tomar algo a la casa y no se le mueva toda la estantería de que ahí hay un reemplazo de la madre, ¿no? Simplemente es la nueva mujer con la que está el papá. Perdón que lo dialogue un poco. Sería, Dale, se me al ocurre, contrario, me sí. viene ahora que es casi como, diríamos, un fin de análisis, o sea, es una metáfora de un fin de análisis, porque de alguna Bueno, manera podríamos pensar que un fin de análisis es la inscripción del duelo de la falta en el otro bien inscripta. puede ser. Lo que pasa que el fin de análisis también tiene que ver con el fantasma, ¿no? Con qué pasa con el goce, con los síntomas. Acá me detuve al tema del duelo, pero tiene que ver. También podemos pensar a ver si hay finales de análisis, ¿no? Como momentos en un análisis donde algunas cosas caen, ¿no? Em, Tal vez hay otras cosas que a alguien le afectan, que no es solo ese duelo, por ejemplo, ¿no? Como em, son como distintos aspectos, pero tiene relación. Hay un duelo que funciona en un análisis y que es atravesar. Ese lugar, si uno lo toma como más amplio, ¿no? Como el lugar de objeto de goce del otro, y eso cae y se relanza el deseo, bueno, ahí hay un final. Bueno,
¿Cómo les resultó? ¿Estuvo claro? Sí, muy claro, muy nutritivo, es la palabra que me gusta usar. Gracias. Bueno, me alegro. La próxima seguimos igual con el tema. Voy a seguir desarrollando lo que plantea Lacan. Voy a traer otro caso clínico. Y bueno, lo vamos a compartir y en base también a lo que hablamos hoy, seguramente van a seguir surgiendo cuestiones, ¿no? Porque es un tema central en la clínica. Así que si les quedan preguntas o comentarios del día de hoy, la pueden también traer la próxima. Bueno, Bueno, muchas gracias, Bueno, Marce. bueno, Nos encontramos la gracias semana a próxima. ustedes.